Bien, amigos, continuamos entonces ya con la última parte del programa y el profesor Otoniel Morales. Profesor Otoniel, yo creo que después de esta síntesis bien lograda, de esta larga historia que hemos manejado, digamos, en poco tiempo que tenemos en televisión, yo creo que la gente me va a pedir pues, que abordemos la situación actual de esta relación Estados Unidos, América Latina y el Caribe, porque hay muchas señales que preocupan, hay muchos elementos que están en juego acá. Sigue la misma relación de poderes, con la diferencia que en este momento, por ejemplo, en Venezuela surge la figura de un presidente que manifiestamente se declara antiimperialista y que busca, digamos, a través de su influencia geopolítica en América Latina, crear un frente como el ALBA, por ejemplo, donde aparece Cuba ya con una vieja tradición antiimperialista, Bolivia por otro lado, Ecuador, Nicaragua. Entonces hay un clima, profesor, que nos permite a nosotros pensar que estamos repitiendo una fase de esa historia que usted aborda justamente en su libro América Latina y el Caribe y la agenda norteamericana para... Por ejemplo, yo voy a citar muy brevemente, y me gustaría empezar por aquí, profesor, porque ayer en el Nacional aparece una declaración del presidente Obama, que dice: Obama menciona a cadete venezolano como ejemplo del sueño americano, y agrega, el mandatario dijo, es decir, Obama dijo, que su país seguirá inspirando a los oprimidos del mundo para demandar la misma libertad en sus naciones. Yo creo que ahí está claro que se trata de un mensaje que puede repercutir en esta relación bien conflictiva que estamos en este momento sosteniendo con los Estados Unidos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo cuando en el intermedio dijiste que eso parecía un mensaje a García, ¿no? Porque sin lugar a dudas que Barack Obama, cuando gana las elecciones en noviembre del 2008, fue un cambio en sí mismo para la sociedad norteamericana. ¿Por qué? Nadie, unos 4 años antes del 2008, nadie en este planeta hubiera pensado que un afroamericano pudiera ganar las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo más sorprendente es que Obama logró en el 2008 el apoyo de casi el 80% de los hispanos. Qué buen dato. Logró el apoyo de más del 80% de los afroamericanos, ¿no? Un altísimo apoyo del sector femenino en los Estados Unidos y un buen apoyo de la llamada América Blanca. Ahora bien, ¿cómo aborda Barack Obama las relaciones con la América Latina y el Caribe? Mire, Obama es un tipo muy minucioso, Obama es un tipo muy ordenado y muy, digamos, que está siempre pendiente él mismo de los problemas, por supuesto, junto con la cantidad de asesores que tiene. Sí, me ¿no? imagino. Este es un documento que se hizo público apenas asumió la presidencia de los Estados Unidos el presidente Obama. Este documento tiene como título Líneas estratégicas de la política exterior del presidente Obama para América Latina y el Caribe, ¿no? Allí, nosotros de ese documento se desprende que Obama habla de una nueva alianza para las Américas. Él habla allí de una nueva alianza para las Américas. Y los principales interlocutores en ese documento, por la importancia que les da, son sin lugar a dudas Brasil, México y Colombia. Y las 3 áreas fundamentales en las cuales se basa este documento es en el problema de la energía, el problema de la migración y el problema del terrorismo. Usted sabe, allí vemos nosotros en esos 3 elementos que hay una continuidad en la política exterior estadounidense. Él asume la guerra contra el terrorismo, que fue una política creada por los asesores de George Bush hijo a raíz del 11 de septiembre del 2001. Todo esto nos lleva entonces, por ejemplo, podemos citar de este documento, caso Colombia, en el caso de Colombia. El llamado Plan Colombia. El llamado Plan Colombia. Dice, citando a Obama, esto lo escribió él, Claro, claro. Dice, para el pueblo de Colombia,
que ha sufrido en manos de asesinos de cualquier tipo, eso significa batallar contra todo tipo de violencia. Siendo presidente, continuaremos con el programa andino contra las drogas y lo actualizaremos para enfrentar los nuevos retos. Apoyaremos totalmente el Plan Colombia contra la FARC. Trabajaremos con el gobierno para finalizar el reino de terror de los paramilitares derechistas. Apoyaremos el derecho de Colombia a atacar terroristas que busquen paraísos de seguridad a través de su frontera. Y arrojaremos luces sobre cualquier apoyo a la FARC que venga de gobiernos vecinos. Otro mensaje a García. Esa conducta debe ser expuesta a condena universal, aislamiento regional y, de ser necesario, fuertemente sancionada, nunca permitida. Entonces, aquí está muy claro este párrafo, se refiere a Colombia, pero también se refiere a los países vecinos. ¿Cuáles serían esos países vecinos que podrían de cierta forma prestarle apoyo a la FARC? El Ecuador de Correa y la Venezuela de Chávez. Así es. Eso no tenemos para dónde correr. Así Tenemos otra cita del presidente Obama, caso México. Por eso es que los Estados Unidos deben impulsar el crecimiento en las Américas desde abajo. Eso comienza en casa con una comprensiva reforma migratoria. Esto significa asegurar nuestra frontera y aprobar leyes laborales más exigentes. Significa sacar 12 millones de inmigrantes no autorizados de las sombras, es decir, volverlos legales. Pero también significa trabajar con México, con América Central y otros países para apoyar el desarrollo desde abajo en nuestro sur. No, hay que recordar que México tiene 3.000... Le voy a recordar algo, profesor. Es decir, este es un documento que lo escribe Obama cuando asume la presidencia. Cuando esto lo tenía él, para consumo interno. Para consumo interno. Ya era presidente. Cuando era candidato. Cuando era candidato. Sí, cuando era candidato. Pero ya tiene 3 años en el poder, va para 4. Sí. ¿Qué ha pasado con este documento y sus señalamientos? Bueno, con lo de Colombia ha cumplido totalmente. ¿Ha cumplido? Claro, el apoyo al Plan Colombia continúa. Más aún, el Plan Colombia lo van a extender a Centroamérica. Con el caso de México ha habido mucho más problemas. Recordemos que México tiene 3.000 kilómetros de frontera, ¿no? Hay 47 consulados en esa frontera. Son miles de millones de dólares que vienen de remesas de México de Estados Unidos para México. Todavía está en deuda con una reforma migratoria, ¿no? Pero por lo menos lo planteó, que es lo importante, y lo vuelve a plantear ahora en su nueva campaña electoral. Acepta que está en deuda con esa reforma migratoria y lo ha vuelto a plantear. Ha grabado unos videos en español para la gente en Florida, ¿no? Donde uno de los puntos fundamentales de esa reforma, bueno, no lo ha cumplido, pues no ha podido cumplirlo porque necesita del Congreso, necesita de que eso pase por las dos cámaras. Y ahorita, ¿no? Hay una pugna política entre republicanos y demócratas. Claro. Y no recordemos que Obama no es Chávez, pues no puede ejecutivamente. Ahora, profesor, hay un elemento. Sí, pero aquí hay algo importante en este documento también. Ajá. Con respecto a Cuba, mire, Obama ha sido el presidente más tolerante. Desde Kennedy, de Eisenhower, de 1959, hasta Obama, el más tolerante ha sido... ¿Y por qué no levantó el embargo entonces? No, ha levantado las restricciones a viajes vigentes desde hacía 30 años. Liberó el envío de remesas para los cubanos estadounidenses con familias en la isla. No elimina el embargo en su totalidad, pero prohibió al Departamento del Tesoro la aplicación de normas que exigían el pago por adelantado para las ventas de alimentos. No ha derogado tampoco la ley Torricelli contra Cuba, no ha derogado la ley Helburton contra Cuba, pero las ha congelado. Es decir, no ha eliminado el embargo porque también necesita de una mayoría en el Congreso, claro, ¿no? Pues eso no lo puede hacer él ejecutivamente. Pero en el caso también señales de buena fe de parte de Cuba, ¿no? Claro, y señales de buena fe. Y mira, hoy prácticamente no hay restricciones para viajar a Cuba desde Estados Unidos. Y eso es parte de Obama. Y otra de las cosas que Obama no ha podido hacer es definitivamente revisar el problema de Guantánamo. Y no lo ha podido hacer por los problemas, porque Obama también, entendamos, es prisionero
de los grupos de poder en los Estados Ahora, Unidos. justamente ahí viene una pregunta que creo que viene justamente al caso. Los Estados Unidos es un imperio, ¿no? Hay un Estado Mire, antes que nos superpoderoso. tiempo, nos faltó el caso de Venezuela. Ya lo vamos a tocar, pero yo Ok. quisiera, a propósito de lo que usted está señalando, para que corrobore lo que voy a Ok. plantear. Es decir, uno piensa que un imperio, una maquinaria, un engranaje imperturbable, independientemente de quien esté ejerciendo el poder en un momento determinado, demócratas o republicanos. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar el presidente Obama? En vista de esa maquinaria monstruosa que encarna los inmensos poderes económicos, financieros, políticos de los Estados Unidos. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde puede avanzar? ¿Cuál es su alcance? Mira, la democracia estadounidense tiene más de 200 años, ¿no? Pero los poderes del poder ejecutivo tienen sus limitaciones. Así es. Y esas limitaciones están dadas por un Congreso Nacional autónomo. Esas limitaciones están dadas por un Tribunal Supremo de Justicia autónomo, ¿no? Es decir, allí la división de poderes funciona. Pero esa división de poderes, por supuesto, tampoco es, y en el caso del Congreso Nacional, tampoco es que allí en ese Congreso hay puros angelitos y gente totalmente pura. No, esos 100 senadores, los representantes, responden de una u otra forma a intereses económicos, a intereses políticos, a intereses militares, y por supuesto allí se engrana toda esa estructura de grupos de poder político en los Estados Unidos. Entonces de pronto un senador fue financiado por grandes empresas norteamericanas, el otro por otras, otro se financió él mismo porque es un rico petrolero, como en el caso de George Bush padre, y el papá y el abuelo que también fue senador. Ellos se financiaron con su propia riqueza, pero hay otros que no. Entonces el presidente estadounidense es un prisionero de su propia estructura política, y esa estructura política se refleja en lo que es el Congreso, en lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, pero lo que sí no se puede negar es que esos poderes son autónomos uno de otro, ¿no? Obama no puede imponerle al Poder Legislativo que una decisión unilateral. Obama no puede imponerle una ley o imponerle al Poder Judicial cualquier juicio o alguna cosa que él quiera hacer, sino que está allí. Entonces, la pregunta, ¿hasta dónde está limitado? Hasta donde la Constitución lo permite y hasta donde esas instituciones constitucionales e institucionales lo permiten. Pero esa manera... pero todo eso va más allá. Tenemos que relacionarlo con los verdaderos grupos de poder económico, militar, que existen. Pero esa madeja de intereses se teje justamente en función de los intereses del imperio. En última instancia. Como usted lo dijo hace rato, claro. La democracia funciona internamente, una maravilla, ¿no? ¿Quién se puede quejar? Igual pasa con esos intereses cuando de pronto un presidente... Una pregunta así rapidita, poeta, que estamos terminando, pero sí me gustaría que pudiese formar parte de una curiosidad de la audiencia. ¿El móvil de la muerte de Kennedy cuál es? ¿De qué estudiado? Mira, hay diversas teorías, ¿no? Usted sabe que John Fitzgerald Kennedy nombra fiscal general de la República a su hermano Robert Kennedy, ¿no? Robert Kennedy rápidamente arremetió contra la mafia norteamericana. Esa puede ser una causa de su muerte, ¿no? Ya. Otra, Kennedy abandonó a los invasores a Cuba en Playa Girón. Ya. No les prestó apoyo aéreo. Esa puede ser otra. Y por otra parte, también puede ser otra causa de su muerte, el propio régimen castrista. El propio régimen castrista que puede ser la mafia, pudo ser también grupos de poder dentro del Partido Demócrata. Ya. O sea que hay cuatro o cinco hasta hipótesis que se manejan. Hasta ahora nadie puede decir que fue así. No se ha decantado la Pero verdadera... lo que sí está descartado totalmente es que Lee Harvey Oswald hubiera actuado solo. Ya. Profesor, finalmente, la política de Obama con respecto a Venezuela. Bueno, con respecto a Venezuela... Muy breve, poeta, porque estamos terminando. Sí, con respecto a Venezuela, Obama en este documento se refirió a Venezuela. Dice,
No es sorpresa entonces que demagogos como Hugo Chávez han pasado a llenar un vacío. Su predecible y peligrosa mezcla de retórica antiamericana, gobierno autoritario y diplomacia chequera ofrece la misma falsa promesa que la ideología del pasado trataron y fallaron. Pero el problema de Hugo Chávez es que él es retóricamente antiimperialista, de boca para afuera, pero con las dos manos recibe los dólares, el petróleo norteamericano, y con esos dólares es que mantiene, proyecta y ha tratado de consolidar su proyecto autoritario y militarista. Claro, y no ha habido, digamos, medidas tampoco de carácter económico radicales que permitan uno entender y decir, caramba, que hay una posición ya. No, Chávez no ha roto un solo compromiso ni un solo acuerdo con los Estados Unidos. Así es, retórica. Pura retórica. Retórica. Pura retórica. Profesor Otoniel, de verdad que ha sido un placer conversar con usted, porque estar aquí con ustedes. Nos arrojó muchas luces sobre esta complejidad que significa esta relación geopolítica, América Latina, el Caribe y el Imperio del Norte. Bueno, amigo, espero pues que haya quedado algo ahí para discusiones posteriores, porque esto es una historia que no termina y cada día se hace mucho más compleja. Gracias por la audiencia.